El contenido del siguiente programa no pretende sustituir el consejo de su proveedor de atención médica, y los productores de esta serie no asumen ninguna responsabilidad por el uso o mal uso del material presentado. Creación o evolución. Diseño o azar. Dicen que todo comenzó con una gran explosión, pero cuando miramos el asombroso cuerpo humano, la respuesta es obvia. La complejidad del diseño supera cualquier cosa que el hombre haya hecho jamás. El cuerpo solo pudo haber sido diseñado por el maestro diseñador del que leemos en la Biblia. Únase a nosotros mientras exploramos el desarrollo milagroso del bebé humano. Diseño divino. Hola, soy Patty Barnes, directora del programa de partería de Harlan College. Hoy vamos a discutir algunas prácticas de la nueva era que han encontrado su camino en el ámbito del parto. El término nueva era es difícil de definir, pero tal vez una forma sencilla de verlo es el reembazo de muchos aspectos del espiritismo que se tratan a través de las religiones orientales hasta la antigua Babilonia y Egipto, pero se origina con las primeras mentiras de Satanás a Eva: no morirás, serás como Dios. El espiritismo es uno de los 3 espíritus inmundos mencionados en Apocalipsis 16 que salen a engañar al mundo entero en los últimos días. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 443, encontramos este consejo. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. De hecho, hay muchas formas de practicar las artes curativas y las técnicas de la nueva era están entre ellas. En primer lugar, analicemos el tema del parto hipnótico. La hipnosis ha ido ganando popularidad en las últimas décadas en una gran variedad de campos. La encontramos en los negocios, el atletismo, la psicología, la medicina, la odontología, el culto religioso y ahora el parto. Algunos asumen que no hay más que un efecto placebo cuando se utiliza la hipnosis en el campo de la medicina. Otros parecen convencidos de que la curación y el alivio del dolor pueden ser ayudados en gran medida por el uso de la hipnosis. ¿Qué hay detrás de estas afirmaciones y qué hay de cierto en ellas? Y lo que es más importante, ¿hay algún peligro en el uso de la hipnosis? Para responder a estas preguntas, debemos considerar su historia y quienes la han promovido. Descubrimos que muchas religiones orientales la han practicado durante siglos, incluidos los hindúes, los budistas, los brujos, los yogis, los mediums espirituales y así sucesivamente. Esto debería levantar inmediatamente algunas banderas rojas para los cristianos, ya sea que la práctica es la autohipnosis o si no una persona hipnotiza a otra, el resultado casi es el mismo. Un estado de trance en que el sujeto queda vulnerable a las impresiones de otra persona o incluso de espíritus demoníacos. En primer lugar, se vacía la mente, a menudo mediante el uso de una mantra o la repetición de una palabra o frase una y otra vez, hasta que la mente se sumerge en un estado de conciencia algo alterado. Las prácticas religiosas orientales utilizan este método para entrar en contacto con la voz interior o el Dios que reside en el interior. Esto se basa en el panteísmo y es ajeno a la meditación bíblica, que llena la mente en lugar de vaciarla.
La forma bíblica consiste en meditar en los versículos de las Escrituras, no en la repetición vana, sino en la búsqueda de su significado o en la reclamación de su promesa. Jesús advirtió contra el método oculto y apóstata cuando dijo en Mateo 6:7: Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Hay una diferencia definitiva entre confiar en que Dios te ayudará a superar el parto mediante la oración, la alabanza y la reclamación de promesas, frente al método hipnótico de alterar tu estado de ánimo y convencerte de que puedes hacer grandes cosas, incluso escapar de los dolores de parto. Una vez tuve una clienta que estaba convencida de que no tenía que sufrir las contracciones, creyendo que no era la voluntad de Dios que los cristianos sufrían dolor. El resultado fue que retrasó el proceso natural de las contracciones que empujarían al bebé a través del canal del parto. Hay poder en la mente, pero en este caso solo estaba proporcionando un obstáculo. Cuando finalmente consistió en trabajar en armonía con su cuerpo, las contracciones hicieron su trabajo y el bebé nació. Si bien es cierto que los creyentes en Cristo son redimidos de la maldición de la ley, esto no nos exime de todas las consecuencias del pecado, que incluye el dolor. Cuando Jesús nos rescate y nos coloque en ese mar de cristal, enjugará todas las lágrimas y ya no habrá más dolor y tristeza. Mientras tanto, debemos soportar el sufrimiento y las dificultades a través de su gracia, incluyendo los dolores de parto. A menudo se plantea el argumento de que si utilizamos una hipnosis de base cristiana, no hay problema. Eso es un oxímoron, ya que la hipnosis no es cristiana, sino pagana. Los únicos trances registrados en las Escrituras para los creyentes fueron los inducidos directamente por el Espíritu Santo, no por autohipnosis o por otra persona. Una mente vacía es un vacío que las fuerzas demoníacas están más que dispuestas a ocupar. Aunque hay algunos que se burlarán de esta idea, es no obstante una amenaza real. Considere este pasaje del libro El conflicto de los siglos, página 556. La pretensión de que los hombres pueden comunicarse con los espíritus se considera una fábula de la Edad Media, pero el espiritismo es engaño colosal cuyos conversos se cuentan por centenares de miles e incluso de millones, que ha incursionado en los círculos científicos, que ha invadido las iglesias, que ha sido recibido en los cuerpos legislativos e incluso en las cortes de los reyes, es solo un reavivamiento con un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Aquellos que argumentan que la hipnosis funciona deberían considerar esto: es la obra maestra del engaño satánico. No sería un gran engaño si no funcionara. En realidad es porque parece funcionar lo que la hace atractiva y por lo tanto más peligrosa. En Levíticos 19:26 Dios prohibió el uso de encantamientos. La palabra hebrea traducida como encantamiento es nashaz y significa silbar, susurrar un hechizo. Este hechizo podría muy bien ser lo mismo que el trance de la hipnosis. También puede ser lo que Pablo advirtió en 2 de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La palabra griega para seductores es goes, que significa un mago que murmura hechizos. La hermana White apoya esta interpretación en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 714. Aunque pueda parecer muy inocente, si se practica en los pacientes, esta cura mental será para la instrucción de ellos, no para su restauración. En 2 de Timoteo 3 describe a personas que aceptan el error, tales como una mente que ejerce control completo sobre otra mente. Dios prohíbe tal cosa. La cura mental es una de las más grandes ciencias satánicas y es importante que nuestros médicos vean claramente el carácter real de esta ciencia, pues por medio de ella grandes tentaciones los asaltarán. No debe dársele el más mínimo espacio a esta ciencia en nuestros sanatorios. Otra práctica de la nueva era que ha ganado mucha popularidad en los últimos años es la llamada placentofagia, consumir la placenta.
Admitimos que hay vitaminas y minerales en abundancia en la placenta, pero comer tejido humano es nada menos que canibalismo. La placenta ha servido el propósito de varios órganos del feto en crecimiento, como los pulmones, los riñones y el hígado. No deberíamos comer ese tejido de ningún animal y mucho menos de un cuerpo humano. Durante un tiempo se animaba a las madres a cocinar la placenta, pero ahora se ha popularizado la práctica de encapsularla. No hay que olvidar que si bien puede tener cierto valor nutricional, también pueden haber grandes peligros en esta práctica. La placenta actúa como filtro y barrera entre la madre y el bebé, bloqueando muchas sustancias nocivas. También contiene sangre y productos de desecho que no deben ingerirse. Es hora de que los cristianos ejerzan el sentido común que les ha dado Dios. El hecho de que algunos animales puedan comer la placenta no es razón para que lo hagamos. Muchos animales comen casi cualquier cosa, incluyendo las heces. Un perro consume su propio vómito. Contrariamente a la teoría de la evolución, no somos menos animales, sino que hemos sido creados a imagen de Dios. Hay un caso en la Biblia donde se habla de que las mujeres se comen sus placentas. Se encuentra en el famoso capítulo de las bendiciones y maldiciones, de Deuteronomio 28. Encontramos las siguientes maldiciones para el pueblo rebelde de Dios en los versículos 56 y 57. Mientras su ciudad está sitiada y se mueren de hambre, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en las ciudades. La palabra hebrea que para pequeñuelo se traduce como posparto en el margen. La New King James la traduce placenta. La delicada mujer se ve reducida al canibalismo. La última práctica de la nueva era que consideraremos es la terapia de toque, basada en antiguas prácticas orientales. En realidad no suelen haber ningún tipo de contacto. El profesional mantiene sus manos a unos centímetros del cuerpo del paciente, moviéndolas para detectar los campos de energía, a veces llamados ki o fuerza vital. Cuando se cree que la energía está desequilibrada, se mueven las manos para redistribuirla. Donde hay un exceso de energía o mala energía, el practicante puede colocar una mano con la palma hacia el suelo para canalizarla lejos del cuerpo del paciente. Algunos creen que pueden transferir parte de su propia energía al paciente. Algunos médicos espiritistas y comadronas utilizan técnicas similares en mujeres que están en el proceso de parto. Elena White hablaba a menudo de fuerza vital, pero nunca de forma espiritualista. Ella simplemente se refería a la vitalidad y la fuerza de una persona, no al místico Qi o al Yin y Yang de la antigua cultura china. Permanezcamos firmes en la palabra de Dios, como Daniel y sus 3 amigos, que fueron encontrados más sanos y 10 veces más sabios que todos los magos, astrólogos y hechiceros de toda Babilonia. En Daniel 12:13 leemos: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Únase a nosotros la próxima vez para más sobre el diseño divino.